Políticas Públicas es una revista interdisciplinaria del Centro de Políticas para el Desarrollo y del Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. La revista Políticas Públicas tiene ya cerca de 6 años, tiene 2 ediciones en el año y no es una revista que solo tenga por propósito el publicar artículos para ser leídos entre profesionales, entre lo que a veces desgraciadamente es el solamente pequeño círculo de iniciados. Se creó el año 2008 como un espacio para reunir aportes de investigadores de la Universidad de Santiago y de otras universidades sobre la implementación, el diseño y la evaluación de las políticas públicas, y más allá también como una contribución a la discusión de las políticas para el desarrollo, es decir, como un espacio para discutir los paradigmas sobre los cuales se están construyendo las políticas públicas en nuestros países. El propósito nuestro es tener una publicación que llene una brecha justamente entre la prensa de interés general, el periodismo y las revistas académicas especializadas. Entre otras cosas porque lo público, las políticas públicas, la gestión pública, es necesariamente multidisciplinario como campo. No puede remitirse solo a la economía, solo a la ciencia política o a la politología, solo a las temáticas de la administración, solo a las temáticas de la sociología. Siempre incluye ámbitos en donde hay una interrelación. En los últimos 6 años han publicado destacados académicos quienes han abordado problemáticas centrales sobre políticas en distintos sectores de acción gubernamental. Temas que muchas veces no aparecen en la discusión política cotidiana ni tampoco tienen cabida en los medios de prensa. ¿Qué dice el artículo de Gabriel Palma? Lo que dice Andrés es que va a haber un derrumbe del precio del cobre a largo plazo. Yo creo que no, personalmente. Es un desequilibrio muy general para el resto de los sectores de la economía. O sea, en el fondo nos estamos transformando en una economía monoexportadora y eso nos hace extremadamente vulnerables. La pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir bajando lentamente hacia menos de $3, $2.50, $2? Y al mismo tiempo sabemos que los costos registrados, por lo menos, y es lo interesante del artículo también, ponen dudas. Y él dice, es demasiado raro que tan súbitamente hayan subido tanto los costos. Entonces él hace una teoría ahí del disimulo. Pero hoy día Arenas lo cifró en 2,2 en la mañana. ¿El déficit fiscal? Sí. Es que yo creo que el déficit, o sea, yo no sé cuál es la proyección, pero para el 2013 sí. Escucha. Es menor que lo que se había... Claro. El déficit proyectado para el próximo año es más grande, porque la proyección de ingresos que hay es con un crecimiento más alto, con un precio del dólar más alto, entonces bien complicado. Plantea que pasamos de un superávit de 2,2 a un déficit de 2,2. Entonces que el saldo neto del gobierno había sido una pérdida de 4,5, 4,4%. Lo que queremos es tomar los temas centrales que están en la discusión a nivel global, a nivel nacional, a veces, ¿por qué no?, temáticas locales, con este espíritu de apertura, de diversidad, de enfoques, de diversidad temática. Lo que nos permite tener una visión bastante particular acerca de temas que son emergentes. ¿Y el cambio climático, Reiner? Oye, el cambio climático es un tema bien preocupante. Yo debo decir que así como todos lo percibimos, hay un aumento cada vez mayor de los desastres naturales, que se expresa, por cierto, en el panel intergubernamental de cambio climático, en las opiniones científicas y en los estudios de los expertos. En el 1997 se estableció el protocolo de Kioto. Y el protocolo de Kioto establecía unos compromisos que además eran vinculantes y verificables de reducción de gases de efecto invernadero para llevarlo un 20% por debajo del 1995. Lo que se trata es de impedir que se llegue a 2 grados de aumento de la temperatura en el globo, lo cual
provocaría catástrofe irreversible. Más de 2 grados, ¿no? Exactamente. Y todo parece indicar que no hay cómo parar ese umbral catastrófico. Estos efectos que estamos viendo ahora están entre los 0,8 grados y el 1,2. Esto es lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces hay un aumento cada vez mayor de desastres naturales y lo que no hay es una toma de conciencia política que permita poner junta a la gente y decir ok. Apareció también una de esos leaks, así como una carta de John Kerry, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, diciéndole a la delegación de los Estados Unidos que no había que apoyar un tema que está emergiendo precisamente, que es el de loss and damages, daños y pérdidas, que era parte de la adaptación, pero en función de que hay cada vez una mayor vulnerabilidad de los sectores más pobres, entonces empieza a emerger pérdidas y daños como un factor específico, como un ámbito específico de Naciones Unidas, que está pidiendo reparaciones, así como los mapuches, de deuda histórica. Entonces están diciendo, bueno, a ver, los que tienen que pagar por esta vaina, porque nosotros no damos pie, si son 400.000 millones de dólares que les cuesta el Haiyan, que se llama Yolanda en Filipinas, porque tienen una nomenclatura propia, esto tienen que pagarlo los países que son responsables, no podemos pagarlo nosotros. Y fíjate tú que es muy interesante lo que ha pasado en esta COP y que no había ocurrido antes, es que se retiraron todas las ONG, Greenpeace, la Oxfam, que es parte muy importante del sistema de Naciones Unidas, porque son las relaciones con la ciudadanía, con las organizaciones de la gente. Esta es una revista multidisciplinaria. Todo lo que tenga que ver con el espacio público cabe aquí, y a su vez nosotros trabajamos no sobre la base de que se nos envíe artículos, aunque obviamente cuando se nos envía los vemos con mucha atención y si nos parecen dignos de ser publicados así lo hacemos, sino que nosotros buscamos artículos porque precisamente queremos animar el debate público sobre las cuestiones esenciales. La política pública no es hacer siempre lo mismo, sino que es también estar abierto a los ámbitos de innovación que la propia sociedad va generando. Muy mayoritariamente, yo diría sobre el 80% de las personas que viven en áreas urbanas en Chile sostiene que el agua, el gas, la energía deben tener una participación muy importante del Estado en su gestión. La sociedad actual no gusta, hay una disconformidad con la sociedad actual muy profunda, y esa disconformidad La gente piensa que hay que reformarla en profundidad. Hay que reformarla en profundidad, y esa disconformidad está asociada principalmente a la desigualdad. ¿Ya? Sobre el 90% de las personas en Chile piensa que la sociedad chilena es muy desigual o bastante desigual, y solo un 1% piensa que no es desigual. En primer lugar, hay que reformar la educación. La educación para la gente puede contribuir a superar las desigualdades, pero no el actual modelo educacional, sino que es necesario un nuevo modelo educacional, que la gente no lo define muy claramente, pero sí hay un diagnóstico de que con el actual modelo educacional la desigualdad se agrava y no se resuelve. Y esa es, yo diría, la conclusión más significativa del estudio de valores sociales de la Universidad de Santiago. Hacer una revista requiere múltiples detalles, muchas veces que no están a la vista para el lector, en buena hora. El lector tiene que poder leer tranquilo y concentrado, no estarse fijando en que hay un error aquí, una diagramación mal hecha allá, una falta de precisión acá. Entonces procuramos que sea un producto de mucha calidad, que tenga múltiples revisiones y que sea de interés, repito, para un público lo más amplio posible, no solo para los especialistas.